En un mundo de infinitas conexiones instantáneas, Escribía de media 2000 mensajes al mes. la gente con malas intenciones cuenta con un acceso fácil. Encontramos imágenes de pornografía infantil. Estaría bien. No le podía pasar nada malo. Solo era un niño. Y violar hasta los lugares más seguros. Es como si te clavaran un cuchillo y lo retorcieran una y otra vez. No puedes parar ese dolor. El caso pasó de 0 a 100 en cuestión de segundos. Justin Bloxham, de 11 años, era el segundo de 4 hermanos. Le encantaba el skateboard y jugaba en el equipo de fútbol. Justin quería que todos se lo pasaran bien. Si tenías un mal día, Justin se aseguraba de mejorarlo. Con él, hasta doblar la ropa era divertido. Pero también era un estudiante que tenía un secreto. Hola, Justin. Cariño, ¿qué haces? Estoy terminando los deberes de mates. ¿Quieres que te ayude? No, mamá, ya casi he terminado. Bueno, date prisa, casi es hora de acostarse. Vale, te aviso cuando acabe. Muy bien. Aunque estuvieran separados, Amy y Kevin no querían que sus hijos crecieran demasiado deprisa, así que le dijeron a Justin que no usara las redes sociales. Le dijimos que era demasiado pequeño para esas páginas, que no las necesitaba. Pero como MySpace era tan popular en su colegio, Justin no se pudo resistir y se creó una cuenta. MySpace servía para hablar, contarnos lo que pasaba en nuestra vida y podíamos personalizarlo. Uno de los 8 contactos principales de Justin era su mejor amigo, Dustin Rosegren. Justin y yo quedábamos mucho. Hablábamos. Y supongo que cuanto más nos veíamos, más unidos estábamos y más fuerte era nuestro vínculo. Ajeno a las preocupaciones de su madre, Justin empezó a explorar lo que le podía ofrecer el mundo de Internet. Pero sus días en las redes sociales estaban contados. Oye, Amy, tengo que contarte una cosa. Hola, ¿va todo bien? Bueno, ¿sabías que Justin tiene una cuenta de MySpace? El sitio de Justin no duró mucho, porque su padre se encontró con la cuenta y me lo contó. Entonces abrí la cuenta y eché un vistazo. En lo que más me fijé fue que Justin se había puesto un nombre que era el superproxeneta más majo de tu barrio. ¡Justin! 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 ¿Qué te había dicho? Eres demasiado joven para estar en MySpace. Le dije a Justin que me contara lo de su cuenta de MySpace y sabía que le habíamos pillado. ¿Y qué es eso de que te llames superproxeneta? Es como un superhéroe. Como Spider-Man. Cariño, no, no lo es. Un proxeneta es un hombre muy malo que gana dinero a costa de las mujeres. ¿Lo entiendes? Sí, mamá. Le expliqué lo que significaba esa palabra en realidad y se llevó un disgusto. Tenía lágrimas en los ojos porque supongo que también se había decepcionado a sí mismo. Prométeme, por favor, que no volverás a usar MySpace. Justin, es por tu propia seguridad. Te lo prometo, mamá. Vale. Le expliqué la importancia de no usar palabras de las que no conocía el significado y le dije que eso se podía malinterpretar, que la gente podía considerar que era otro tipo de persona basándose en lo que había puesto en Internet. Justin nunca volvió a usar MySpace, aunque su cuenta abandonada con fotos suyas todavía existe.
29 de marzo de 2010. Un año después, a Justin le quedaban unas semanas para cumplir 13 años. ¿Me lo vas a quitar? ¡Qué rebelde estás hoy! No, dámelo. ¿Dónde estás? Ayudando a mi madre. ¿Te pasas? Justin escribía mensajes Ahora voy. desde que llegaba a casa del colegio hasta que se acostaba. Estaré fuera. Se escribía con mucha gente, amigos y familiares. Va a venir Dustin. Escribía de media 2000 mensajes al mes. Primero termina de comer. Mamá. Nada de mamá. Vale. ¿Vale? Todo. Terminé. Será tramposo. Siempre que estaba con Justin sabía que me lo iba a pasar bien. Nos reíamos mucho. De cualquier cosa. Nunca era un mal día si estaba con Justin. ¡Hey, Justin! ¿Qué pasa? Justin y yo, no sé, éramos como hermanos. Pasábamos mucho tiempo juntos y nuestras familias también. Él me podía contar cualquier cosa y yo a él también. Nos apoyábamos el uno al otro. ¿Vas a invitar a Lauren a salir? No sé, puede. ¿Quién te escribe? Kaylin. ¿Dónde estás? ¿Qué te dice? No mucho. En casa. ¡Touchdown! ¿Quedamos luego? Vale. Cuando Justin me contó que tenía novia, no me lo podía creer. Mira, mira qué pez. Creo que ha picado. Dustin, mira eso. ¿Lo ves? ¡Toma ya, Justin! Es enorme. ¿Es Kaylin? Hey, ¿qué haces? No, Tyler. ¿Tu hermano? ¿Qué dice? ¿Vas a venir? No es él. Es Tyler Cummings. No es de aquí. No sé si podré verte. A ver si me entero. Ahora tu novia es Tyler, ¿Seguro? no Kaylin. Supongo. Veré qué puedo hacer. Justin, Justin, Justin. Creo que ha picado uno. Al llegar las vacaciones de primavera, Dustin invitó a Justin a pasar la noche en su casa. Se lo pregunté a mi madre y me dijo que si recogía mi habitación, Justin podía venir. A las 6 de la tarde, Amy llevó a Justin a casa de su amigo. ¿Dónde estás? Llegando. Recuerdo que íbamos en el coche y la luna estaba enorme. Había luna llena y estaba saliendo. Los Rosegran vivían a 6 o 7 minutos de casa. Vale. Te quiero mucho. Yo también, mamá. Habían acordado que Tyler, el hermano mayor de Justin, le recogería a la mañana siguiente. Siempre que quedaba con Justin, le gustaba escribir muchos mensajes y hablar a la vez. Así que mandó un montón de mensajes. Probablemente 100 por hora. ¿Cómo está Tyler? Bien. ¿Vamos a quedar? ¿Cuándo? No sé. Pronto. Bien. Toma. Patatas. Dustin pregunta cuándo hemos quedado. Cuando quieras. ¿Vas a jugar o no? Guay. Bien. A las 21:30 o a las 22 de la noche, le dije a Justin que estaba cansado, que si nos íbamos a la habitación. Justin me dijo que ahora subía a ver la tele conmigo. Yo me puse a ver la tele y él estaba tumbado en la cama con el móvil. Me entró sueño. Me tumbé y le di el mando a Justin porque me iba a dormir. Justin. Justin. Apaga la tele luego. Sí, vale. Y entonces me dormí. Que descanses. Buenas noches. Besos. Vale, buenas noches.
11 de la noche. Hola, ¿estás dormido? ¿Quién eres? Amber. ¿Quién? ¿Por qué tienes mi número? Por una amiga del colegio. Vi tu foto. Eres muy mono. A la mañana siguiente, me desperté como a las 9 de la mañana y me asomé desde la litera de arriba, como la noche anterior. Y Justin no estaba. Así que me levanté y bajé al salón por si estaba en el sofá, pero no vi a nadie. ¿Justin? Entonces empecé a preocuparme. ¿Dónde podría estar? Porque no era normal. Salí a ver si estaba con el móvil, pensando que querría privacidad. Justin, si estás escondido, no tiene gracia. ¿Justin? Salí a la calle, di una vuelta y no le vi. Entonces fue cuando empecé a asustarme. ¡Justin! Llamé a mi madre y le pregunté qué hacíamos porque no encontraba a Justin. Me dijo que fuéramos a casa de Justin, a ver si quizás su madre le había recogido temprano. Su única esperanza era que Justin ya hubiera vuelto a su casa. 10:20 de la mañana. Hola, he traído las cosas de Justin. Eso pilló a Tyler desprevenido y me preguntó dónde estaba Justin. Le dije que pensaba que estaba en casa. Está aquí, ¿no? Tyler me dijo, no está en casa, ¿es broma? ¿En serio? Porque no tiene gracia. Amy, la madre de Justin, ya iba de camino al trabajo. Tyler me llamó y me preguntó si había ido a recoger a Justin. Le dije que no, que se había quedado a dormir donde Dustin. Me dijo que no estaba allí y le pregunté, ¿cómo que no está allí? Se despertaron y Justin no estaba. Le dije que llamara a emergencias y que iba de camino. Después de irse a dormir, Dustin Rosegren se despertó esperando ver a su mejor amigo Justin Bloxham, de 12 años, en la litera de abajo. ¿Dónde estás, Justin? Pero Justin no aparecía. ¿Justin? A las 10:30 de la mañana, la familia de Justin denunció su desaparición a la policía. El detective Adam Ewing se hizo cargo del caso. Ahora mismo voy. Cuando se trata de un niño, acudimos sin esperar un momento, porque cada segundo cuenta hasta que averigüemos lo que ha pasado. Así que fuimos enseguida. La policía pidió a los Bloxham que fuera al lugar en el que habían visto a Justin por última vez, la casa de los Rosegren. Al principio pensamos que Justin se habría escapado de casa y que al volver a casa tendría problemas con su madre. Justin, soy mamá. Nadie se va a enfadar contigo, por favor. Llama para que sepamos que estás bien. ¿Que si estaba asustada? Todavía no. No me daba miedo que le hubiera pasado algo malo a Justin. No sabía si se había ido a dar una vuelta o algo así. ¿Por qué no ha llamado? Llegamos a la casa a los 20 minutos y empecé a fijarme en la gente cercana, la familia, los vecinos y los amigos. Se notaba que nadie sabía nada. Estaban conmocionados. Y solo por el ambiente, supe que no se iba a tratar de un caso en el que se hubiera ido con unos amigos. Buenas tardes, soy el detective Ewing. ¿Os puedo hacer un par de preguntas? La madre estaba muy disgustada. Solo tiene 12 años. Encontradlo. Por favor. Encontradlo. Lo entiendo. Discúlpeme un momento, por favor. No puedo ponerme en su lugar porque nunca lo he estado. Pero en mi opinión, casi sería como montar en una montaña rusa cuando no quieres. Cuando los polis me preguntaron dónde podía estar Justin, les conté que tenía una novia en otro colegio.
La nueva novia de Justin, Tyler Cummings, vivía a más de 30 kilómetros de Stonewall. Para llegar allí, Justin habría necesitado que le llevara a alguien. Así que la policía empezó a investigar si se había visto algún coche por la zona de la casa de Dustin la noche anterior. Mientras estábamos en la casa de los Rosegrant, un par de chicos del barrio nos dijeron que un vecino, Charlie Payton, había visto un taxi aproximadamente a las 2 de la madrugada. El vecino era profesor de instituto. Se había quedado trabajando hasta tarde, corrigiendo exámenes, y como había luna llena, y no estaba lloviendo, ni estaba nublado, había buena visibilidad, y pudo ver un taxi que pasó por el vecindario. Sin otro medio de transporte, la única manera que Justin tuvo de recorrer cualquier distancia era en taxi, y que hubieran visto uno tan tarde por el barrio parecía respaldar esta teoría. Aunque el profesor no pudo ver quién iba en el coche, sí que vio el nombre de la empresa, Action Taxis. Buscábamos a un chico desaparecido, que por el motivo que fuera, se había metido en un taxi y se había marchado. Puede que para ver a algún amigo, o puede que estuviera haciendo algo totalmente inesperado. Pero yo seguía pensando que lo encontraríamos sano y salvo. De inmediato, enviaron a un agente para comprobar si Justin había ido a ver a Tyler Cummings. Yo estaba en clase cuando llegó un agente de policía para hablar conmigo. Cuando la policía quiere hablar contigo, te asustas. Me dijo que Justin había desaparecido y como no le encontraban, se preguntaban si yo sabía algo. La policía confirmó que Justin no había ido a casa de Tyler la noche anterior. ¿Sabes dónde podría estar? Le dije que no sabía dónde estaba y que no había hablado con él. Solo sabía que estaba en casa de su amigo Dustin. Se me pasaron muchas cosas por la cabeza. Solo podía rezar y tenía que encontrarle, averiguar dónde estaba. Habían pasado 3 horas desde que habían denunciado la desaparición de Justin Bloxham. La policía seguía pensando que la explicación más probable era que Justin se había escabullido para quedar con algún amigo, pero seguían sin saber cuál. Esperaban que el registro telefónico de Justin les diera alguna pista. Y averiguaron que después de que Tyler Cummings hubiera dejado de escribirle a las 21:30, una nueva ronda de mensajes había comenzado a las 23. Me pasaron un documento que a la mayoría de la gente le costará entender si nunca ha visto uno. Cuando vi los mensajes de texto de Justin, me di cuenta de que había estado recibiendo mensajes de un número de teléfono concreto, de forma constante desde las 11 en punto hasta las 3 de la mañana. La policía tenía 2 prioridades: identificar a la persona con la que Justin se había estado escribiendo y localizar al taxista. Pero entonces llegaron noticias de un taxi junto a una cuneta esa madrugada, lo cual les proporcionó una pista inesperada. Es habitual que los patrulleros de la zona, si ven un vehículo en la carretera que parece que tiene problemas, se paren a comprobar si necesita ayuda. El agente Butler acababa de empezar su turno por la mañana y se fijó en un vehículo. Mientras se paraba detrás, se fijó en un hombre blanco que estaba de pie con una linterna en la cuneta. Señor, ¿se encuentra bien? Buenas noches, agente. Sí, me he quedado sin gasolina. ¿Y qué hace aquí fuera? Me bajé del coche para pedir ayuda y se me cayeron las llaves. Las estoy buscando. ¿Quiere que le acerque a algún lado? No pasa nada, ya viene alguien. Necesito gasolina. Si le parece, prefiero esperar aquí. Muy bien, no se meta en la carretera. Cuando la descripción del taxi fue distribuida a los cuerpos de policía, el sargento Keith Banta lo reconoció. Recordé que había visto un taxi aquella mañana de camino al trabajo. Estaba parado en la cuneta de la autopista 171. Fue el peculiar comportamiento del conductor lo que había sorprendido al sargento Banta. Tenía cogido el volante, pero se agitaba violentamente, haciendo que el coche se moviera. Yo seguí hacia el sur, pero algo me dijo que diera la vuelta, que me volviese.
Llegaba un poco tarde al trabajo, así que no di la vuelta. La siguiente llamada que recibí era de Stonewall, donde estaban buscando a un adolescente. Yo quería ver si el taxi seguía allí. Ese era el objetivo principal, ir a comprobarlo. ¿Seguiría aparcado en ese lugar? Cuando mencionaron el taxi, le dije a mi compañero que fuéramos a echar un vistazo. Estaba muy intrigado. Para aquí. Vamos andando. Pero cuando Banta regresó casi 6 horas después, el taxi ya no estaba. Había un montón de cigarrillos en la cuneta, como si alguien hubiera estado ahí de pie, fumando un cigarrillo tras otro. Me di cuenta de que había hierba aplastada en varias direcciones diferentes, y al inspeccionarlo más de cerca vi que eran pisadas. La hierba estaba tan pisoteada que era como si hubiera pasado una manada de jabalíes. Banta decidió adentrarse más en el bosque. Vi algo que me pareció un trozo de basura, poliestireno o algo así en el agua. Cuando me fijé mejor y me fui acercando, vi que eran unos vaqueros. Esperaba que lo que veía no fuera lo que pensaba, pero en el fondo sabía lo que era. Y me dieron ganas de vomitar. La policía de Stonewall, Luisiana, llevaba varias horas buscando a un niño de 12 años que había desaparecido, Justin Bloxham. Su registro telefónico mostraba que se había estado escribiendo con alguien hasta las 3 de la madrugada. Además, la presencia de un taxi cerca de donde le vieron por última vez sugería que podía haber escapado para quedar con alguien. Pero no muy lejos de la casa del amigo en la que se había quedado a dormir, el sargento Keith Banta realizó un terrible descubrimiento en el bosque. Llevaba 26 años de policía y pensaba que lo había visto todo. En lo referente a niños, ese caso fue duro. Muy duro. Sí, soy yo. Tenéis que venir enseguida. Sí, lo he encontrado. Cuando vi a Justin, empecé a pensar como padre y me puse muy triste. Así que tuve que cambiar el chip para volver a comportarme como un agente de policía. Menos de 4 horas después de que comenzara la búsqueda de Justin, el detective Adam Ewing recibió la llamada que había estado temiendo. Nos llamaron y nos dijeron que dejáramos lo que estuviéramos haciendo y fuéramos a su ubicación. Entonces, supimos que se trataba de algo muy grave. Según la autopsia realizada, la causa de la muerte de Justin Bloxham había sido asfixia. Estaba claro que Justin no había tenido un accidente. Alguien le había asesinado. En el momento en que encontramos el cuerpo de Justin,
La investigación se convirtió en una persecución. Amy, la madre de Justin, se había quedado en casa mientras su marido y su hermano identificaban el cadáver. La noticia fue devastadora. Miré de pasada la cara de mi padre y me fijé en la de mi hermano, John. Es mi hermano mayor. Y estaba llorando. Nunca había visto llorar a mi hermano y supe que había pasado algo malo. Es como si te clavaran un cuchillo y lo retorcieran una y otra vez. No puedes parar ese dolor y solo quería que desapareciera. Nunca había sentido nada igual en la vida. Perder un hijo es... Cuesta explicarlo, de verdad. ¡No! ¡No! La policía debía encontrar a una chica llamada Amber con la que Justin se había estado escribiendo aquella noche, y también al taxista. Llamamos a la empresa de taxis para preguntar quién era el conductor de ese vehículo. Brian Douglas Horn. Al comprobar sus antecedentes, descubrieron que Horn había sido condenado por varios delitos sexuales. El detective Ewing recibió más información sobre la empresa de taxis. Durante la investigación de aquel día, habíamos recibido una llamada de la empresa de taxis para decirnos que Brian Horn había devuelto el taxi y se había ido andando del aparcamiento. Lo había dejado y se había marchado. Cuando los agentes de policía llegaron, revisaron el coche como si se tratara de la escena de un crimen. Tomaron muestras de ADN y buscaron huellas dactilares en el exterior e interior del vehículo. Localizaron varias huellas en el interior del vehículo, pero no coincidían ni con las huellas de la víctima ni con las del sospechoso. De inmediato, la policía fue a casa de Horn. ¿Señora Horn? Sí. Cuando los agentes llegaron a la casa de Brian Horn, se encontraron con su esposa, Amanda, que les informó de que ella y Brian habían tenido una discusión muy fuerte y se estaban separando. Llevaba varios días sin saber nada de él. La policía difundió un comunicado de prensa nombrando a Brian Horn sospechoso del homicidio de Justin Bloxham. Pero no tardaron mucho en encontrarlo. Acompañado por su hermano Kevin, Brian Horn se presentó voluntariamente en una comisaría de la zona. La primera impresión que me llevé de Brian Horn es que no parecía amenazador. Si le vieras por la calle, no te daría mala espina. Tenía 30 años, pero parecía un niño asustado al que habían pillado robando en una tienda. ¿Por qué se paró anoche en la autopista 171? Como le dije a la gente, me quedé sin gasolina y se me cayeron las llaves. ¿Recogió a alguien anoche? No, señor. ¿Se metió en el bosque cerca de donde aparcó el coche? No. Se me cayeron las llaves al bajarme del coche. No tenía ningún motivo para meterme en el bosque. Como sabía que el hermano de Brian Horn, Kevin, le había llevado a la comisaría en su coche, el detective Ewing le preguntó si podía registrar el vehículo. Durante el registro, Kevin señaló los objetos que Brian se había llevado del taxi. Mientras examinábamos esos objetos, en el fondo del asiento, encontramos una tarjeta SIM. Le pregunté a Kevin de quién era y me dijo que sería de Brian, no suya. ¿Dónde está su móvil? Mi mujer se lo llevó. Tuvimos una pelea y se lo cargó. No lo he usado desde entonces. ¿Me está diciendo que no tiene móvil? Eso le estoy diciendo, señor agente.
Para intentar localizar el móvil desaparecido de Brian Horn, los agentes de policía registraron su casa. También comprobaron el ordenador. Y descubrieron que la mujer de Brian, Amanda, usaba Internet muy a menudo. El disco duro estaba lleno de archivos. Mientras examinábamos el ordenador, encontramos una carpeta llamada Mandybag. Y dentro descubrimos que había imágenes de pornografía infantil. Mientras, Brian Horn estaba siendo interrogado en la comisaría. Vamos a ver si me aclaro. Aunque tenemos testigos, dice que no estuvo allí. No lo sé. No sé. Me había perdido. No recuerdo dónde estaba. No he hecho nada malo. Se puso a llorar. Yo me senté y le dije que me contara lo que había pasado realmente. Pero no decía nada. Solo movía la cabeza mientras decía, no pasó nada, nada. La policía no tenía pruebas físicas que relacionaran a Horn con el asesino, pero habían encontrado imágenes de pornografía infantil en un ordenador de su casa. Sin embargo, el ordenador era de su mujer, Amanda. La policía todavía estaba buscando a Amber, la chica con la que Justin se había estado escribiendo la noche que fue asesinado. Así que usaron el contenido de los mensajes de Justin para averiguar qué pasó durante esas últimas horas. Según los mensajes que vimos en el móvil de Justin, al principio la conversación había sido muy básica. ¿Cómo estás? ¿Quién eres? ¿Y por qué tienes mi número? Aunque Justin no había reconocido el número, contestó igualmente. La persona que enviaba los mensajes se hacía llamar Amber. Desde las 11 en punto hasta las 3 de la mañana, el móvil de Justin y este número de teléfono estuvieron intercambiando mensajes e imágenes sin parar, constantemente. Al principio, la conversación había sido inocente. Pero al rato, Amber empezó a mandar mensajes cada vez más explícitos. Lo que pude ver de los mensajes del móvil de Justin es que al principio la conversación había sido normal y poco a poco fue adquiriendo una naturaleza sexual. Hablaban de sexo y Justin no estaba del todo cómodo. Parece que a esa persona le costó convencer a Justin para que se comprometiera a quedar. 1 de la madrugada. Amber le dijo a Justin que había cogido prestado un coche y que se acercaría a su casa. Vale, ¿dónde estás ahora? Te escribo cuando esté cerca. Media hora después, Amber le mandó un mensaje para decirle que le estaba esperando cerca. Sí, ven al final. Ya he aparcado. Ven tú, no puedo ir hasta allí. Fue casi como un tira y afloja para conseguir que lo hiciera. En un par de ocasiones, Justin estuvo a punto de dejarlo y rendirse, pero esta persona siguió presionando y presionando. 2 de la madrugada. Al final, Amber dijo que no le había encontrado y que mandaría un taxi a recogerle. Para tranquilizar a Justin, le dijo que el taxista se llamaba Chad. Hola, ¿vas a venir? Me he perdido. Si quieres hacerlo de verdad, le pediré ayuda a Chad. Esta persona mandó varias imágenes a Justin y descubrimos que todas eran de tipo sexual. Justin tuvo que recordarle que solo tenía 12 años. Había muchas cosas inapropiadas en esos mensajes que mandaron a Justin.
Una parte de mí se enfadó con Justin por no haber visto que pasaba algo raro con todo lo que le estaban mandando. Un agente me dijo, Amy, tiene 12 años. Tú y yo, como adultos, podemos ver cuando alguien es manipulador, pero un niño de 12 años no es tan perceptivo como nosotros. No desconfían tanto. Justo antes de las 3 de la madrugada, Justin salió para esperar el taxi de Chad. Estoy fuera. Se ha pasado. Una parte de mí piensa, hijo, ¿por qué no te paraste a pensar? ¿Sabes? Solo haberlo pensado. No sintió ningún peligro. Iba a quedar con una chica y un taxi fue a recogerlo. Chad. 4 horas después de recibir el primer mensaje de Amber, un taxi recogió a Justin. En la escena del crimen, un equipo forense seguía buscando pruebas. Uno de los agentes de Stonewall tenía un detector de metales y encontró algo de gran importancia. Es una llave. Al mirar hacia abajo, movió una hoja y allí estaba la llave, muy cerca de uno de los zapatos de Justin. En aquel momento, intentábamos hacernos una idea de lo que había pasado y al encontrar la llave lo supe. Supe que era del taxi y me puse muy contento. El caso había pasado de 0 a 100 en cuestión de segundos. La policía había detenido al taxista Brian Horn en relación con el asesinato de Justin Bloxham, de 12 años. Habían descubierto una llave en la escena del crimen donde habían hallado el cadáver y la policía la probó en el taxi de Horn. Y coincidía con el taxi que conducía Brian Horn. La llave relacionaba a Horn directamente con la escena, lo que podría explicar el comportamiento violento que el sargento Banta había presenciado esa mañana. Cuando el detective Ewing le reveló que había encontrado la llave, Cuénteme qué pasó. Horn se negó a seguir cooperando. Me gustaría hablar con mi abogado. Pero la policía todavía tenía que localizar a otra persona, Amber. La última hora que sabíamos con certeza que Justin estaba vivo, la conocíamos en base a los mensajes de texto que había mandado a Amber. Así que teníamos que encontrarla y preguntarle si vio a Justin esa noche y si había hablado con él en persona. Sin embargo, la clave de la identidad de Amber ya estaba en manos de la policía. El número que supuestamente pertenecía a Amber coincidía con la tarjeta SIM que habíamos encontrado y que pertenecía a Brian. Te pillamos, maldito mentiroso. Brian era Amber. Nunca hubo una segunda persona. Estoy emocionada y nerviosa. ¿Y tú? El 31 de marzo de 2010, Brian Horn fue acusado de asesinato en segundo grado. Al verle me pregunté, ¿cómo un ser humano podía arrebatarle la vida a otro, sobre todo a un niño? Necesitaba saber más. Brian Horn había estado usando la identidad de su mujer en Internet como cebo para mantener relaciones sexuales con desconocidos. Había sido Horn el que había descargado la pornografía infantil. Básicamente, es lo mismo que le hizo a Justin. Se hizo pasar por una mujer o una chica para atraerlo. Y lo había hecho en otras ocasiones. Se había hecho pasar por su mujer para conocer parejas en Internet.
Con Horn detenido, el detective Ewing siguió buscando pruebas sólidas que demostraran que Justin había estado en el taxi. Llamamos a otro técnico. Cogí las huellas dactilares que habíamos encontrado en el taxi y también las de la autopsia. Este técnico pudo localizar las huellas dactilares de Justin en la ventanilla, lo cual indicaba que Justin había estado dentro de ese taxi o al lado de él, porque las huellas estaban en la ventanilla del pasajero. Al tener pruebas del secuestro, Horn fue acusado de asesinato en primer grado. Durante el juicio, salió a la luz que Horn había obtenido el número de Justin después de descargar una lista de contactos del móvil de una amiga de su hijastra. El registro de mensajes mostraba que sabía exactamente cuántos años tenía Justin. El jurado tardó menos de una hora en declarar culpable a Horn, que fue sentenciado a muerte. Personalmente, no tuve ninguna sensación de victoria, porque Justin había fallecido y ya nadie podía remediarlo. Brian Horn nunca reveló lo que pasó aquella noche en el taxi. La policía solo puede especular. El último mensaje que creemos que envió Justin desde su móvil fue a las 3:15 de la madrugada. El coche se ha averiado. El coche se ha averiado. Ese es el mensaje de texto que mandó a la que pensaba que era Amber. En ese momento, si el móvil sonó en el bolsillo de Brian al recibir el mensaje, Justin habría sido tan listo como para darse cuenta de que Brian Horn era Amber. Solo puedo imaginarme lo que habría pasado. Intenté ponerme en el lugar de mi hijo cuando pasó eso, porque no estaba ahí para protegerlo. Me imagino constantemente a mi hijo llamándome a gritos, como cuando se cortaba con el cuchillo o se hacía daño, llamando a su madre para que le ayudara. Y me pregunto, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar miedo Justin antes de perder la vida? Me estuvo llamando a gritos y yo no pude ayudarle. Tras el juicio de Brian Horn, se aprobó la ley Bloxham, que prohíbe que los agresores sexuales convictos sean taxistas, conductores de autobuses o de limusinas. Esta ley se aplica en Luisiana, Oklahoma y Texas. Sigo pensando en Justin todos los días y deseo que estuviera en casa conmigo. Echo de menos su sonrisa, su risa, las tonterías que hacía. Echo de menos sus bailes y sus partidos de fútbol. Lo echo de menos todo y la vida que tenía antes.